juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas reinventando el humor. Juntas cambiando nuestro mundo. Una risa a la vez. Juntas en la comedia. CIMAC Radio presenta Juntas en la Comedia, un espacio feminista hecho por y para mujeres donde la risa, la reflexión y la crítica se suben al escenario. Con Antón Chingona, Corina del Carmen y Adriana Chávez. En este espacio demostramos que en la comedia y en el mundo, el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Juntas en la Comedia, el programa de radio donde nos reímos, nos quejamos con estilo y entre chiste y chiste hasta nos organizamos. En este tercer episodio vamos a dar un vistazo al negocio de la comedia en México. ¿Qué implica levantar un proyecto de mujeres, los salarios, las oportunidades y la brecha de género en la industria? Y para eso tenemos una invitadaza a la cual admiro mucho porque siempre está accionando algo, haciendo reír en diferentes escenarios, colaborando con diferentes comediantes. Está con nosotros nada más y nada menos que la co-creadora del Comedy Fem Fest, el primer festival de comedia de mujeres hecho en México, Jay Aderit. Bienvenida, Jay. Ay, qué hermosa presentación, muchas gracias. Yo también soy su fan, Chavas, Antón, Corina. Sí, el Comedy Fem Fest, el primero en México y Latinoamérica, bebés. Gracias por invitarme. Al contrario, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, por dejarnos conocer lo que has hecho, tu experiencia, aprender de ti. O sea, la verdad es que estamos muy contentas de recibirte y más de que pues vamos a platicar a fondo con nuestro auditorio sobre todo lo que has hecho y cómo has contribuido a la construcción de la escena de la stand-up en México. El auditorio, que para este tercer programa ya han de ser miles. Oigan, pues estoy muy contenta. Jay es una de las razones por las que yo hago stand-up. ¿Te acuerdas, Jessica? Yo la conocí en el aniversario de Antes de Eva, una revista feminista en la que yo escribía, súper preciosa. Fue el aniversario y invitaron a Jay y a Sara Silva, que amamos, a hacer stand-up. Y yo dije, wow, yo quiero eso. Y me acerqué a Jay, le dije que yo quería, ella súper chida, me dio su tarjeta, me dijo, sí, man, escríbeme, te paso el contacto de mi maestra, que como ya les conté en el primer episodio fue Gloria Rodríguez, y así empezó todo esto, y hoy estamos aquí en cabina, o sea, en la sala de mi casa, grabando este gran proyecto, donde Jay nos va a contar su vida. Sí, oye, pero aparte es como la gran ciudad de Roma, Jay, ¿no? O sea, desde que yo empecé en el stand-up, como que todos los caminos conectan a Jay, ¿no? Que dices, oye, ¿dónde me puedo subir a la lotería del stand-up? Ah, pues conoce a Jay. Oye, ¿y dónde le hago para las audiciones del Comedy Fem Fest? Ah, pues con Jay. O sea, siempre está como atrás de proyectos padrísimos que convocan un montón de gente y sí, justo es como el hilo negro que mueve muchísimas de las producciones del stand-up. Buenísimo. Y pues aquí Jay nos va a empezar a contar un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo fue que entró a hacer esto de la producción de shows? Porque Jay es actriz, también hace teatro, es productora, es comedianta, da talleres, es fotógrafa, todo lo que se imaginen. Y ahorita nos va a contar cómo llegó a la producción de shows de stand-up. Adelante con las imágenes, no, digo con Jay. Adelante con los audios. Ay, bueno, no les voy a contar mi vida porque si no nos alcanza el tiempo. Ya tengo caminito recorrido. Pero estoy muy feliz de haberlas encontrado en este camino porque la verdad es que yo creo que también es el destino. Las mujeres se encuentran, las mujeres chidas se encuentran, se acompañan y se motivan y eso también ha sido parte fundamental de pues permanecer en esta escena que es
fuerte. Ay. ¿Cómo empecé a la producción? Pues yo creo que empecé desde el segundo uno. Yo tomé un taller de comedia integral con Gus Proal. Y después él mismo me dijo, oye, ¿por qué no te gustaría tomar un taller de stand-up comedy? Porque montamos una obra de teatro, estuvo muy chistosa. Yo ya estaba como actriz, así como dices. Y sí, tomé el taller de stand-up y luego entré a un concurso. Así salí del taller de stand-up y me metí a un concurso que se llama, en este tiempo ya hay una versión de mujeres, pero en ese tiempo solo se llamaba Mr. Stand-up. Y bueno, ahí entré a competir y pues gané. El segundo lugar. Ah, ¿verdad? Ay, humildemente. Gané el segundo lugar, no el primero. Pero ahí empecé a enamorarme del stand-up. Qué belleza. Oye, ¿esto más o menos en qué año fue? Porque tú ya tienes una trayectoria, pues, de inicios de la escena. No creo que de los inicios. Yo creo que de los inicios es Gloria Rodríguez, Adriana Chávez, Juan Carlos Escalante. Yo creo que yo llegué por ahí del 2014. Yo creo que fue por ahí del 2014. Y yo creo que la escena comenzó por ahí del 2000. Adriana sabe, ¿no? Por ahí del 2009 sí. ¿O qué? 2008, 2009, por ahí, ¿no? Entonces yo ya llegué como por el 2014. Hace como, pues sí, 11 años. Ya también tiene un rato. Y bueno, empecé, se hizo ese concurso, me la pasé muy bien. Me parece que el Conde ganó el primer lugar y luego yo gané el segundo. Y después, enseguida, como que todo fue muy rápido, ¿no? Enseguida había un casting para Comedy Central y fuimos a hacerlo Sara y yo, porque Sara y yo tuvimos el primer show juntas. Nuestro primer show fue juntas. Entonces las dos fuimos a hacer ese casting y pues no nos quedamos porque teníamos un día de hacer stand-up y tampoco teníamos los contactos. No teníamos los contactos suficientes, ¿verdad? Entonces, pues Sara y yo dijimos como de, bueno, no nos vamos a desanimar, tenemos un día haciendo stand-up y ¿qué podemos hacer? Seguir haciéndolo. Entonces, pues, ¿quién nos va a invitar? Nadie. No conocíamos a nadie realmente dentro de la escena, más que yo a mi maestro Gus, pero pues bueno, él tenía mucho más alumnas, ¿no? Y alumnos y alumnes. Y entonces dijimos como de, bueno, vamos a hacer nuestros propios shows. Así como cuando te invitan a un show o sea, como para abrir, nosotros te invitábamos a ese show para cerrar. O sea, nosotras sabíamos que no éramos expertas. Entonces hicimos un show que se llamó Ya nos chupó el diablo y lo hacíamos como 2 veces al mes o 1 vez al mes para subirnos y pues seguir probando y probando y probando. Y ahí pues invitábamos a las personas que estábamos como conociendo para que esas personas pues nos cerraran el show. Nosotras digamos que producíamos eso para abrirle el show a alguien. Pero pues era nuestro concepto, ¿no? Entonces así es como decidimos empezar a hacer stand-up y esa fue pues básicamente mi primer producción de entrada del stand-up. ¡Wow! Buenísimo. Justo yo las conocí en esto de Ya nos chupó el diablo. ¡Qué padrísimo! Oye, que además, qué buena idea eso de ser las abridoras en su show y tener a alguien al final cerrando muy fuerte, ¿no? Porque para nuestro público que a lo mejor apenas está conociendo cómo es pues el criterio en un show de stand-up, normalmente quienes cierran son comediantes más fuertes, que tienen más años o tienen minutos que decimos nosotros más efectivos porque provocan más risas, ¿no? Y entonces eso me imagino que te da un buen de tablas y aparte, pues lo que mueven las producciones, lo que mencionaste hace un rato, ¿no? Los contactos, estar ahí uno a uno con, pues como con gente que tiene más experiencia, que va teniendo más shows, que incluso a lo mejor hasta shows privados, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ya no he visto como que ese formato repetido. O sea, porque éramos como las abridoras de confianza, ¿no? Porque éramos siempre Sara y yo abriendo el show. O sea, éramos ella y yo, invitábamos a alguien y ese otro cerraba. O esa otra, ¿no? Porque sabíamos justo que teníamos poca experiencia y lo que necesitábamos era tener experiencia. Y eso eventualmente nos iba a conectar con alguien que pues también nos quisiera invitar a su show. Y bueno, después me invitaron, yo estaba produciendo ese show y después me habló un amigo, me dijo, ay, vi que estás haciendo stand-up, tengo un amigo en el Crown Plaza que quiere hacer
stand-up y en su restaurante y me dijo, ¿quieres producirle un show? Y yo, claro, yo soy la productora. Y me aventé, fui, yo la verdad es que tenía un show nada más corriendo que tenía una vez al mes, pero yo le dije como ya te lo produzco, claro que sí. Y sí salió y salió increíble, nos felicitaron mucho. Ay, súper padre esto que nos cuenta Jay. Vámonos a un corte y regresamos a seguir platicando con Jay Aderit, emperatriz del stand-up. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y regresamos a Juntas en la Comedia. Recuerden que este es un espacio para comunicarnos, hacer comunidad y por supuesto recordarles que pueden llamarnos a cabina al 55 35 08 47 61. Y también pueden darse una vuelta en X y Facebook y ahí estamos como CIMAC Noticias. También pueden escucharnos en radio en línea en cimac.org, así como en Spotify y SoundCloud, donde nos encuentran como CIMAC Radio. Y también síganos en Juntas en @juntas.comedia. Nos escuchamos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, así que acompáñenos para reír y reflexionar juntas. Y seguimos con esta plática con Jay Aderit, potentada del stand-up y la producción. Señora feudal. Bueno, no, porque esto del feudalismo no estaba tan chido, pero sí suena, sí merece un título así como me gusta potentada. Es que, mira, Jay, la verdad es que yo creo que abrirse camino en este medio a todas nos ha tocado, no es nada fácil. Y bueno, menos cuando se trata de una escena emergente, ¿no? O sea, como que hay muchos desafíos constantemente, se necesita mucha persistencia, mucha resiliencia, ¿no? Porque pues hay barreras estructurales, ¿no? Desde lo que nos estabas contando, cómo encuentras las oportunidades, también la voz que tienes en la comedia, ¿no? Cada trayectoria es única y tiene diferentes retos. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado abriéndote camino en esta industria? Yo creo que es un reto ser mujer. Sí. Tener esa condicioncita, ya sabes, ¿no? El problemita. No, para nada. El problema no es ser mujer, es el patriarcado. Sí, obvio, estoy de vieja meada. Estoy siendo sarcástica al respecto. Obvio, no es el problema ser mujer, sino más bien, pues sí, todo lo que te enfrentas alrededor, ¿no? Desde cómo es que pareciera tan ligero, ¿no? Tan ligero todo como de, ay, no, estoy haciendo un reel que estoy editando en el que, es que hay gente que no alcanza a ver el patriarcado, ¿no? Porque pues sí es difícil, si así crecimos, aquí estamos, es como de, ay, ¿qué me vas a decir si yo ya vi todo y no estoy viendo eso que dices, ¿no? Y entonces, ¿cómo te afecta desde que estás en la infancia, ¿no? Cuando vas a la escuela y a todos nos nombran niños y a nadie nombran, no nombran a un grupo niñas, nombran a un grupo niños. Y tomas clases de educación física y ¿qué te enseñan? Las reglas del fútbol. En vez de yoga, no sé, estirarte, cualquier otra cosa. Y luego vas a educación sexual y ¿qué te enseñan? A poner un condón en vez de la menstruación. Entonces, así todo eso se va replicando a diferentes escalas, en diferentes, pues sí, circunstancias. Y o sea, donde te encuentres, eso se va replicando de alguna u otra forma. Entonces, para la gente que dice, ay, no, pero no, o sea, pues sí, tal vez son cosas invisibles y tal vez son cosas que no se perciben hasta que se viven y que incluso cuando las vives, tal vez no necesariamente las percibes. Yo el otro día, un día fui a un show y me invitaron, pues así de comediante en la alineación, ¿no? Y eran, pues 5 hombres y yo de mujer para el show. ¿Y a quién creen que pusieron a abrir? A ti. A la mujer.
Y yo creo que esa persona no lo hizo a propósito. De hecho, me lo comunicó. Oye, yo no lo hice a propósito. Pero igual pasó, porque ya está asumido. Un dato más que tuve es una vez una chica productora igual me invitó a dar un show. Dimos el show, yo lo cerré. Y después de salimos del show, yo platiqué con mi compañero con el que di esa noche de la rutina. Y él me dijo cuánto le pagaron. Y le pagaron más que a mí. Y eso que yo había cerrado el show. Entonces yo le escribí a esta persona que me había invitado y le dije, oye, ¿por qué me pagaste menos? Y me dijo, ay, bueno, es que pues necesitaba cubrir unos gastos de producción y pues te los tuve que descontar. Y le dije, ¿pero por qué a mí? Y me dijo, es que sentí que él se iba a enojar. Entonces, como estas cositas tan imperceptibles tal vez, y que además me pasaron pues porque ya tengo una conciencia al respecto y porque investigo al respecto, pero si no, pues no te das cuenta que te pagan menos, no te das cuenta de la hostilidad de los espacios. Una vez fui a dar un show y había un comediante que estaba haciendo bromas de violación. Ya saben, ¿no? Cómo se divierten los hombres. Ja, 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 jijiji. Y pues terminó yo estaba hosteando, terminó, se bajó y pues le hice evidente, como de todo se puso muy incómodo desde que empezaste a hablar de la violación, amigo. O sea, ¿tienes novia? Y empecé a hacer chistes al respecto, ¿no? Como de, ¿alguien me puede avisar que este hombre está loco, por favor? Amiga, estás aquí, parpadea. O sea, como empecé a hacer chistes al respecto y cuando terminó el show invité a todos los comediantes a pues tomarse una foto, a los que se habían subido, y le dije a él, pues también tú, vente para acá, tú también, por si eres violador de alguien, te puedan identificar fácilmente en alguna foto. Y pues nada, o sea, como que eso también tiene costos, la verdad es que hay que asumirlos, porque el ser chismosa, el ser consciente y el estar evidenciando estas cosas, pues hace que resultes incómoda de pronto, ¿no? Y entonces pues también eso implica pues menos invitaciones a lugares. Eso es, por ejemplo, un reto. Sí, está súper cañón. Eso que dices que vivimos como pez en el agua. O sea, donde el agua es el patriarcado y nosotras las pesas que vamos ahí nadando y no nos damos cuenta y la importancia de poder nombrar esa violencia que vivimos, porque es así como la vamos desarticulando. Y sí que te tocaron tiempos más difíciles que a una en el stand-up y pues ya nos contaste esto, ¿no? Como estos ejemplos de cómo el patriarcado también atraviesa los escenarios, pero ¿crees que la escena ha evolucionado con los años o todavía estamos medio ahí, o aunque sea un poquito, o cómo lo has sentido en estos 10 años que llevas haciendo stand-up y siendo mujer en el stand-up? Porque ya eras mujer desde antes, pero 10 años mujer en el stand-up. Y yo ese día tengo 40 coritas. Yo creo que sí ha cambiado y yo creo que también depende de la perspectiva desde donde lo veas, porque yo creo que hay muchas personas que pues siguen pensando igual, gestionando su comedia de la misma forma, teniendo los mismos discursos. O sea, yo creo que más bien ha cambiado desde donde te pares, ¿no? Y por eso yo considero que es importante que si tú como una mujer que quiere hacer comedia, estás nueva en la escena, pues te acerques a mujeres que ya han tenido experiencias previas, que te pueden acompañar, que te pueden motivar, que te pueden, no sé, abrazar, ¿no? También en muchas otras circunstancias que puedas vivir, que a lo mejor te digo, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Las vienes y vives y nada más dices, ay, qué padre, mira cómo me reí con este comediante, y vas al show ahí a que te insulten en un roast y que te digan cosas de ti, de tu mamá, y tú te diviertes también, ¿no? Pero pues también está padre que te acerques con mujeres que pues son las que han vivido ciertas circunstancias que pueden estar en tus mismos zapatos, acercarte a ellas y hacer comunidad, porque eso ha sido clave. Me parece que la comunidad también en este gremio empezó a crecer a partir del Me Too. Que si bien el Me Too tiene ciertas cosas que yo decía como que esto se está un poco distorsionando, ¿no? Pero sí bien fue una fuerza para dar voz, ¿no? Y yo creo que esto también se replicó en esto, como decía, se replican en los escenarios, esto también se replicó en la escena y pues como que las mujeres también empezaron a tomar más conciencia y más unión. Sí, y es que yo te escucho, Jay, y me parece increíble estos ejemplos que pones, ¿no? De hablar de violación en el escenario, de
no reconocer a la persona que tiene más trayectoria. O sea, si tú lo sacas de la escena del stand-up y lo metieras en una oficina de abogacía o de periodismo, así, sería impensable que alguien se atreva a hacer esos comentarios, ¿no? O sea, como que de pronto, por el pretexto de la comedia, suceden cosas indecibles en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, pues me dejas pensando mucho. Vamos a escuchar testimonios de otras compañeras que también están alrededor de México, haciendo comedia, creciendo la escena, produciendo nuevos shows y justo, ¿no? O sea, como rompiendo estos moldes en donde a fuerza nos quieren meter por hacer comedia y ser mujeres. Hola. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Lina Marcela Polanco Arias. Ok, ¿y te presentas cómo? Lina Polanco. Ok, Lina, mucho gusto. Entiendo que tú eres colombiana, que has hecho stand-up en otras ciudades. Sí. ¿Nos puedes decir cuáles ciudades? Jalapa, Veracruz, Guadalajara y Mérida. Perfecto. Oye, ¿y qué nos puedes decir de cómo es la escena en otras ciudades? ¿Se siente la diferencia? ¿Cómo lo notas? Obviamente hay mucho menos stand-up en otras ciudades. Yo creo que tal vez hay un poco más de temor en la provincia, como eso noto en general, ¿no? Como un poco más de temor de como aventarte, a lo mejor mucho de, ay no, o sea, como tallerear excesivamente un chiste antes de que creas que ya puedes como subirte. Y aquí en la ciudad pues te da la oportunidad de como, si te subes y te va mal, no pasa nada porque al día siguiente te subes a otro open, ¿sabes? Allá no, allá sí hay, bueno, en caso de Jalapa, por ejemplo, cuando empezamos, si había open era porque nosotros lo hacíamos, entonces era como una apuesta muy grande subirte una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿no? En Guadalajara pues igual hay mucha más variedad, más que en Jalapa, obviamente, o incluso en la misma Mérida. Lo que te puedo decir es lo que noto igual, sobre todo en los hombres. Porque yo siento que es como si fuera un algoritmo de Facebook que me pone al mismo vato una y otra vez, nada más que a veces es gordo, a veces flaco, a veces alto, a veces blanco, etcétera. Y es porque se concentran más en tener un efecto como que choquea al público, como que digan, oh, ¿cómo se atrevió a decir eso? ¿Sabes? Más que tener algo que decir. Y si realmente creemos que la comedia es arte, tienes que a huevo tener algo que decir. No tiene que ser político. O sea, el ejemplo que yo les digo es, a ver, Seinfeld no es político, cero, pero tiene algo que decir, tiene una voz. Creo que antes que ser chistoso, o bueno, tal vez a la par que ser chistoso, tienes que tener algo que decir. Y las morras tenemos un chingo de cosas que decir y una diversidad que lastimosamente los que dominan la escena del stand-up en todas las ciudades, que son los hombres, pues no están teniendo en este momento. Y que me perdonen, no es cierto. A ver, no es cierto, borra todo. Muchas gracias. ¿A quiénes crees que debemos de seguir como comediantas en las otras ciudades? ¿Quiénes son así como grandes referentes que a lo mejor no se conocen tanto, claro, pero que tú recomiendas? Claro, mira, en Guadalajara está Lumara la bióloga y Ramona Pistolas, se me vienen ahorita a la mente. En Veracruz tenemos a Rebeca Guillén, que ya está también viniendo seguido a CDMX, acaba de tener su grabación con Marcela Lecona. Laura Hernández. En Mérida tenemos a Cristina de Colores, tenemos a Eddie. Es que abrió un Instagram nuevo y no me acuerdo, pero si quieres luego te paso su nombre. Y Lulú Trejo. Sí, Lulú Trejo, o sea, son morras que vienen súper fuertes y que están haciendo un montón de comedia chingona y la verdad, comedia digna de venir y presentarse en cualquier open de los que ha asistido a Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos a ti en redes? Lina Morfosis o Lina Polanco. Bueno, pues regresamos con Jay. Qué enriquecedor escuchar a nuestras colegas en otras ciudades, en otros estados. O sea, es hasta variedad de acentos tú, cuando estás escuchando ahí cómo cuentan su historia, sus opiniones. Son súper importantes. Nos encanta escuchar, pues justo cómo están abriendo camino, ¿no? O sea, cómo coincidimos todas en estas historias. Y bueno, también las experiencias que tienen en términos de producción, ¿no? De jalar a otras compas a hacer shows. Y yo quiero preguntarte, Jay, porque es muy conocido que el arte no da de comer, ¿no? Pero bueno, pues las artistas también pagamos la luz, o sea, alguien le paga al lugar, ¿no? Para rentar el espacio y para que se sigan sosteniendo también los lugares donde hacemos comedia. No solamente es una cuestión de creatividad, sino también saber de dónde sacar los recursos, ¿no? O sea, cómo movilizar un proyecto para que sea rentable, para que sea sostenible. Y no sé si nos puedes compartir un poco tú cómo le has hecho en esa parte, ¿no? Como para solventar los proyectos que has planteado.
Yo creo que, bueno, tengo una maestra que me ha dicho en repetidas ocasiones, la tragedia es falta de imaginación. Entonces yo me lo quedé como muy grabado, ¿no? Y ella pues siempre impulsaba a o sea, imagina, crea, muévete, aquí, allá, invéntate algo, inventa otra cosa y luego vuelve a inventar, ¿no? Entonces siento que esa ha sido parte de mi forma de sobrevivir y usando pues todas mis habilidades. Yo estudié mercadotecnia en un principio, entonces eso pues me dio también otro conocimiento, ¿no? Y he hecho un montón de cosas. Yo, antes de que esta maestra me dijera la tragedia es falta de imaginación, también pues ya me inventaba la vida de muchas formas. Una vez como que la hice de ingeniera civil, o sea, como de todo, así, lo que sea. Como que, dame, lo hago. Sí, ¿lo sabes hacer? Lo hago. Entonces, como que básicamente yo creo que ha sido una actitud de... Está bueno recordarla, ¿eh? Y está bueno nombrarla y está bueno reconocerla, porque también, pues a veces sí te tiemblan las chichitas, ¿no? O sea, si dices, ay mamita, ¿no? Porque pues yo básicamente vivo de proyectos. Estoy de freelance hace igual como, no sé, 13 años, o sea, ya tiene rato que estoy de freelance. Y pues eso implica pues el riesgo de hoy tengo un proyecto, mañana no sabemos. Y mis proyectos han durado afortunadamente varios años, ¿no? Tuve un proyecto de 5 años, tuve otro proyecto de, no sé, como que algunos que te dejan más, te dejan menos, otros que te dejan suficiente como para poder vivir bien, pero pues que son cortos, ¿no? Que son así de, bueno, tienes 8 meses y luego son 8 meses que estás segura y luego pues ya no tienes esa seguridad y estás ahí como que, bueno, eso que gané en los 8 meses lo voy a ahorrar a ver hasta dónde lo estiro y mientras me invento otra cosa. Entonces, afortunadamente he podido vivir del arte y de la comedia, no necesariamente del stand-up per se, pero sí siempre relacionado al arte, la comedia y sí, el stand-up me ayuda. Y bueno, lo que pasa es que hubo un momento crítico en mi vida, porque pues de pronto cuando llega la pandemia, todas las personas que estábamos como ahí haciendo comedia empezamos como a investigar sobre el streaming y a hacer todo eso y comienza el despunte de todos los comediantes y las comediantas, ¿no? Pero yo estaba en una situación legal complicada y yo no podía hacerlo. O sea, como yo no tenía la confianza porque yo estaba vulnerada ante esa situación legal. Entonces yo tuve que tomar la decisión de mantenerme pues atrás, no necesariamente escalar en mis números de mis redes sociales o escalar ahí, subir a portadas de periódicos, o sea, como que sí, pero no tanto, ¿no? Entonces eso pues me limitó porque ahora pues ya que no estamos en los streamings y que ya no están de moda, no necesariamente pues es la forma de ganarse, ¿no? Pero sí los números empezaron a contar un montón. Entonces es muy difícil si no tienes exactamente los números así en millones o en miles o en cientos de miles, pues que te consigas una chamba, que te den un proyecto en el que puedes ganar, no sé, tus cientos miles para sobrevivir otro rato. Entonces está complicadillo. Y sí, o sea, es súper difícil esto del freelanceo, no solo en el stand-up y en la comedia, sino en cualquiera de nuestros trabajos, y es de mucha disciplina y disciplina financiera, sobre todo. Lo que me lleva a esta pregunta para Jessica Derit, que está aquí hoy con nosotras en Juntas en la Comedia, nos está contando sobre las vicisitudes de producir y vamos a hablar de cómo encontramos apoyo económico para nuestras producciones. ¿Quién nos patrocina? Si Jay, tú has tenido suerte con becas, fondos, programas de inversión, un mecenas, alguien que te haya ayudado a poder como financiar todos estos miles de proyectos que tienes. Cuéntanos cómo le hacemos las mujeres con el dinero y para poder vivir de nuestro arte. A ver, resuélvenos la vida, Jessica. Ay. Bueno, yo no sé. Siguiente pregunta. No, paso. Está difícil. La verdad es que, por ejemplo, en el Comedy Film Fest fue un montón de esfuerzo, de recaudación de fondos y también el apoyo de muchas personas que estuvieron colaborando. Entonces, no me parece que haya suficientes convocatorias gubernamentales o iniciativas gubernamentales para apoyar.
específicamente el stand-up, ¿no? Como que si yo creo que ya hay algunas que tampoco me parecen suficientes y que tampoco me parece que reditúen de forma, pues, no sé, tan digna, porque, pues sí, también el teatro ya está apoyado, pero pues son algunos los que son privilegiados de obtener ese apoyo, pero pues los demás, pues ya igual ahí rásquenle y ensayen durante 6 meses y estiren lo que ganan en sus camiones y en todo, ¿no? Entonces, y en el stand-up pues ni siquiera hay como iniciativas que lo promuevan o apoyos gubernamentales, entonces tiene que ver con los patrocinios que logres conseguir de marcas, pero para eso pues se necesitan los números y pues nada, afortunadamente el Comedy Fan Fest estuvo rodeado y apoyado por muchas mujeres y por muchos comediantes también, no solo mujeres, o sea, también hombres, que pues con su suma de números apoyaron a que se lograran pues ciertos apoyos de marcas y también los mismos comediantes dieron de su propio dinero para la realización de ese festival. Sí, justo yo produje con Jay el festival de 2022 y es toda una maga para inventarse promociones, fondeadoras, como todo para poder conseguir el recurso y hacer que este sueño se vuelva realidad, porque algo que me gusta mucho de trabajar con Jay es que es una soñadora, tira alto la flecha y luego a resolver cómo le hacemos para encontrar ese camino y me encanta. Sí, y además, bueno, o sea, esto que estás comentando de los apoyos, si son o no son suficientes. Yo alguna vez trabajé en la parte de producción de una obra teatral y aunque haya fondeo, o sea, todo el trabajo que hay detrás de la producción, el número de ensayos que requieres y demás, o sea, no te alcanza, o bueno, o sea, sí te alcanza, pero no es así como que la millonada, ¿no? A veces uno ve las convocatorias y dice, no, pues 100,000 pesos para una temporada o cosas así, y la realidad es que ese dinero rápidamente se va en otras cosas que no necesariamente es pagar a los artistas, ¿no? Y a las artistas. 100,000 pesos es lo que gana una académica en un mes en la UNAM. En un mes, una sola persona. Entonces, pues sí está un poco mal distribuido en el arte, ¿no? Así es, nadie quiere apoyar el arte. No, bueno, sí quieren algunas personas. Y si usted nos está escuchando y quiere apoyar el arte, que nos mande su dinero, el número de cuenta, ¿eh? Pueden mandarnos un mensaje y ahí les compartimos los datos. Quédenselo para reflexionar y vamos a un corte y regresamos con Jay Aderit y más secretos del stand-up. De la montaña. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y regresamos a Juntas en Comedia. Estamos con la magaza Jessica Aderit y nos estaba contando cómo ha sido todo este camino de encontrar espacios pues muy hostiles, cerrados para las mujeres, y ahora que estamos viendo que cada vez hay más mujeres en el escenario y más disidencias. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Es porque la escena por fin está entendiendo que ahí tenemos también un lugar, o porque nosotras somos las que estamos metiendo el pie en la puerta y empujándola toda para pasar? Tú cuéntanos, Jessica, de lo que has visto. ¿Crees que ha habido avances en pues esta justicia y igualdad para las mujeres dentro del stand-up? ¿Seguimos en un terreno dominado por los mismos de siempre o ninguna de las anteriores? Cuéntanos, por favor. Híjole, es que hacen preguntas muy difíciles. No estudié, chavas. No, bueno, yo sí creo que es diferente, les decía, ¿no? El Me Too marcó una brecha que, o sea, hay un antes y un después, ¿no? De ahí, para el mundo. O sea, yo creo que vamos
replicando, van a decir, otra vez lo va a decir, pero sí, se va replicando un poco lo que va pasando en otros contextos, ¿no? Nos va llegando información, las redes sociales trajeron pues mucha información, que si bien es cierta o no, hay información falsa, y también hay mucho odio, y también hay mucho estrés, porque es demasiado, ¿no? Pero bueno, si tomamos lo bueno que nos deja la información, es que pues tenemos vínculos con otras personas en otros lados del mundo, ¿no? Donde podemos entender que las situaciones son similares o que están viviendo también ciertas opresiones y nos están mostrando las opresiones que no alcanzábamos a ver. Entonces, como los medios digitales nos están haciendo más conciencia, me parece que la evolución, bueno, más bien que la evolución es biológica, no me gusta esa palabra. Me parece que pues como que nuestro proceso de entendimiento está acelerado también. O sea, a partir de la revolución industrial a la fecha hemos avanzado muchísimo más de lo que se avanzó, no sé, de los neandertal a la revolución industrial, porque había mucho menos información de cosas. Entonces, como ahora ya todo está ahí a la mano, no, nadie nos está poniendo veneno en las hojas de los libros para no tener información. O sea, nos están dando información a veces equivocada y ahora los problemas son otros. Pero la información está, y entonces la estamos usando, la estamos compartiendo y nos estamos pues acompañando, que estamos haciendo comunidades. Entonces todo eso me parece valioso y está también reflejado en los espacios pues del stand-up, ¿no? Entonces estamos pues mucho más informadas de lo que nos podemos encontrar y además, no sé, como que de lo que hemos ido aprendiendo o de lo que hemos ido viviendo, como se ha compartido, ¿no? Y como se ha nombrado, ¿no? Oigan, deberíamos tener un micrófono abierto de mujeres. Ah, ok, ¿no? Y que el Comedy Fan Fest hizo el primer micrófono abierto de mujeres de México. O sea, como no había antes uno. Y estuvo chido y ahora están. Y es como, ok, sí estamos rescatando información y estamos rescatando, pues sí, cosas que nos ayudan a pasarla mejor entre nosotras también. Sí, y yo te escucho. Una particularidad que me encanta de la stand-up comedy es la interacción que hay con el público, ¿no? Y hablamos muy poco de cómo nuestro público también está cambiando. O sea, creo que cada vez tenemos público más inteligente, que busca otro tipo de comedia, o simplemente que yo me he topado con mucha gente que dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta el stand-up porque nada más son morros babosos hablando de su vida, haciendo chistes sobre grupos así como discriminados y no promueven nada interesante, ¿no? Entonces, a mí me encanta como toparme con gente que piensa así porque le puedo decir, oye, no, o sea, hay una escena también muy grande donde se producen muchos shows de disidencias, muchos shows de mujeres, shows feministas, donde se habla de otras cosas. Hay una anécdota que me gusta mucho recordar, porque cuando hicieron el primer Comedy Fan Fest, que recuerdo que fue no se llamaba La Boom, se llamaba, ¿qué era? Mambo Café. No, se llamaba Boom, en ese tiempo se llamaba Boom. Ajá. Ahí, bueno, aquí en la Ciudad de México, por el Metro Cuauhtémoc, que ahora no sé qué sea ese lugar, pero bueno, era un lugar padrísimo, tenía un escenario gigante, le cabía un montón de gente, y yo acababa de salir de mi primer curso de stand-up, ¿no? Entonces recuerdo muchísimo pensar para mí, y ahí también vi a Adriana Chávez, era como la segunda o la tercera vez que la veía, y nos juntamos ahí a tomar una cervecita en la mesa y demás, y le dije, yo el siguiente año quiero estar aquí, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con eso es que me acompañó una comedianta que es estadounidense y estaba aquí viviendo en México. Habíamos hecho algunos shows en inglés y llevó a un güey de Tinder, ¿no? Así porque le pareció una gran idea ir a ver comedia de mujeres en un idioma que no entendía, ¿no? Y pues de una vez sacar el plan con el güey, ¿no? Entonces la verdad es que fue una noche pesada. Pero lo primero con lo que arrancó el güey, así fue como, no, sí, padrísimo, me encantó el plan, no sé qué. O sea, ya sé que hoy nos van a tirar durísimo a todos los hombres. O sea, pero bueno, o sea, qué padre igual ver, ¿no? Y o sea, lo primero que le dije fue como, pero las mujeres tenemos mucho más de qué hablar. O sea, no creo que nada más le vayan a tirar a los hombres, ¿no? Y pues ya a partir de ahí para abajo la interacción, porque sí fue como de, ok, ¿no? O sea, esta morra que ni siquiera se rió de mi chiste, ¿no? Y fue padrísimo ver la diversidad de mujeres, de discursos, ¿no? Vi comedia que nunca había visto, ¿no? Y me encantó verlo a reventar. Sí, la verdad es que estuvo bien padre. Yo me acuerdo que estaba muy nerviosa. Fue un gran trabajo, o sea, hicimos un gran trabajo. Corina aquí también ha sido coproductora del Comedy Fan Fest y pues la verdad es que es una putiza, ¿no? y realmente, o sea, económicamente no se paga esa putiza. No, o sea, no se paga.
la verdad, porque pues eso, no necesariamente había muchas marcas interesadas o no necesariamente, no sé, hubo muchos aprendizajes, ¿no? Pero yo creo que sí se pagó también de otras formas, ¿no? Como en esta cuestión de poner a varias mujeres trabajando juntas, porque justo así surgió el Comedy Fan Fest. Estábamos hablando en ese tiempo Julia Tello y yo, y estábamos diciendo como de, güey, es que hay un grupito de mujeres por allá, hay un grupito de mujeres por acá, y hay otro grupito por allá, pero no hay algo que nos una a todas, grupitos y grupitos y grupitos, que nos una y que nos haga convivir y que nos muestre que si bien los discursos en el Comedy Fan Fest ni siquiera eran necesariamente feministas. El acto feminista en el Comedy Fan Fest era darnos voz. ¿Quieres decir mamadas? Aunque sean machistas ahorita, dale, háblalas, no importa, porque lo que necesitamos es reconocer nuestros espacios y reconocer nuestra voz. Ya después, poco a poco y con el tiempo iremos modificando, si queremos, o entendiendo nuestras narrativas y nuestros discursos. Pero lo que queríamos en ese tiempo es saber, miren, somos un chingo, tenemos voz, tenemos fuerza y estamos aquí para, pues, apoyarnos, güey, y para darnos cuenta de que las mujeres hacen reír y muy cabrón. Súper, sí, fue una putiza, como dice Jay, producir ese festival. Y, Anton, a ver, ¿nos quieres decir algo? No, yo quería preguntar que, yo recuerdo que estuvo Carmelita Salinas como madrina en ese primer Comedy Fan Fest. ¿Cómo salió esa idea? Me pareció maravilloso. Estuvo muy chido porque justo para mí fue como el reconocer otros esfuerzos de otras épocas donde, ¿no? O sea, esta señora hacía como comedia, cabareteo, no sé, o sea, como de dónde salió esa idea, porque también, pues fue muy interesante voltear a ver. A veces creemos que somos las primeras, ¿no? Y la verdad es que también parte de romper ese individualismo es pues reconocer los esfuerzos de las que vinieron antes que nosotras. Las ancestras, claro que sí, pero vámonos a un corte y ahorita Jay nos va a contar qué onda con Carmelita Salinas y el Comedy Fan Fest. Regresamos. CIMAC Radio presenta Juntas en la Comedia, un espacio feminista hecho por y para mujeres donde la risa, la reflexión y la crítica se suben al escenario. Con Anton Chingona, Corina del Carmen y Adriana Chávez. En este espacio demostramos que en la comedia y en el mundo, el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Y regresamos con Jay Aderit y ya no se me ocurrió un adjetivo ahí rimbombante para nombrarla, pero aquí estamos de regreso y nos va a contar cómo es que llegó Carmelita Salinas al Comedy Fan Fest. Que en paz descanse, Carmelita, no el comedy. Larga vida al comedy. Pues bueno, el trabajo que empecé a hacer en las producciones, ¿no? O sea, como que empezó ahí de que, bueno, el show una vez al mes con Sara, y luego, bueno, el Crown Plaza, y luego, bueno, este otro show, y bueno, así, ¿no? A producir y a producir. Y pues yo trabajé en el área de difusión de Foro Shakespeare. Y ahí pues yo me acerqué, o sea, estuve muy de cerca al contacto de las producciones de teatro. Y pues veía claramente todo lo que implica una producción, desde lo técnico, desde lo escénico, el RP, Community Manager, la administración, o sea, como que sí tuve chance, o sea, mi escuela fue el Foro Shakespeare, y tuve chance de estar muy empapada al respecto de todo lo que necesita una producción. No nada más fue como un conocimiento ahí de que, ay, bueno, a ver, sí, fue también entre, ay, bueno, la cagué un poquito y podría hacer esto mejor, o bueno, no la cagué, pero esto podría ser mejor, o sea, como que, ¿no? Pero siempre buscando como crecerlo. Entonces el Comedy Fan Fest fue algo que pues sí ya era como otra idea, así como dice Corina, más volada, ¿no? Como de, pues vamos a hacerla, a ver cómo sale, y sí, que sean así, 500 personas de público, sí, claro que sí, 500 personas de público. Entonces, pues era evidente que se necesitaba un trabajo fuerte de RP y de difusión. Entonces, pues nos contratamos a Susana Heredia en ese tiempo como nuestra RP, y ella hizo esa labor también, o sea, como que el acercamiento a medios para conseguirnos notas. O sea, si usted entra ahí al internet y le pone Comedy Fan Fest, salen las notas de esos años que estuvo el festival, que ha estado, y pues nuestras madrinas, ¿no? Carmelita Salinas, Anabel, ¿no? O sea, como que han sido siempre personalidades que, como bien dice Anton, pues reconociendo el camino de nuestras ancestras, ¿no? Y reconociendo el esfuerzo de, por ejemplo, en la última emisión fue Verónica Bravo, que no necesariamente es una de nuestras ancestras, pero también es una mujer que está ahí, ¿no? Posicionándose y creciendo, y que, entonces como que buscábamos reconocer el esfuerzo del gremio, de la comedia en sí.
Y pues qué mejor que hacerlo con, pues sí, las que empezaron a abrirnos camino, ¿no? Y que bien, si este festival quería abrirnos más camino como comediantes de mujeres, pues qué mejor que se unieran esas fuerzas. Oye, pero ¿cómo llegaste a Carmelita Salinas? ¿Fuiste a Televisa? ¿Le dijiste? ¿Le mandaste un WhatsApp? Yo creo que nuestra RP le mandó un mensaje. Yo creo que le comunicó con su manager y bueno, le contó. La verdad es que ella quedó muy encantada, se la pasó increíble, se rió mucho, dijo cosas maravillosas en el escenario sobre nosotras. Ay, se quiero llorar. Estuvo muy lindo, porque no solo ella, también Anabel, ¿no? Como que decían, güey, qué cabrón, ni siquiera sabía que existían todas estas mujeres y que esa era la finalidad de Comedy Fan Fest. Que nos vieran, güey, que nos escucharan, que supieran que somos un chingo y que no eran 3 comediantes ahí haciendo comedia en una tabla. O sea, como que ubicas, o eres súper famosa y te ubican, o quién sabe quién eres y ya no hay más comediantes, ¿no? Ahora no, ahora es diferente, pero en ese tiempo pues no era reconocido, la verdad. Yo creo que sí eso pues, fomentó un poco el reconocimiento. Sí, absolutamente. Yo recuerdo que los lugares siempre estaban a reventar, ¿no? Y había muy buena convocatoria tanto de artistas como del público. En el último que hubo, que yo tuve oportunidad de participar, o sea, aparte fueron 4 días de festival y vino gente de todos lados y todos los shows estaban llenos de comediantas y el público también, ¿no? O sea, también siempre estuvo lleno. Creo que eso habla mucho de la recepción del público y de los artistas. Pero, ¿qué dirías que fue lo más desafiante de levantar un proyecto de esta magnitud? El varo. El varo, porque pues como digo, sí se retribuyó mucho el corazón y hubo mucho aprendizaje y todo, pero no se pagó. No se pagó como se debería de haber pagado. Y todas las comediantas alcanzaron un porcentaje, o sea, un algo, ¿sabes? O sea, todas teníamos un pago significativo, pero estuvo difícil que pues fuera significativo, ¿no? Porque al final es como de, ay, sí queríamos ganar más dinero, ¿no? Sí queremos eso. ¡Queremos dinero! Ay, sí, qué retador. Y pues, ya que contamos todo lo del Comedy Fan Fest, vamos a regresarnos al principio de los tiempos y cuéntanos cómo surgió esta idea y qué te inspiró a crear este festival que, como vimos, pues dio muchas satisfacciones. Poco dinero, pero bien. Nos llegó en un momento que se necesitaba. Estuvo bonito. Cuéntanos. Pues bueno, como les decía, estuve hablando vamos como analizando los grupos ahí de comediantes y las comediantas, ¿no? Como de, tenemos a cierto grupo de comediantas acá, y necesitábamos un espacio que nos reuniera a todas, y pues surgió más como un reto, fíjate. Estaba hablando con el muerto, estábamos Julia y yo, y dijo, bueno, Julia también es productora, como que eso tenemos muchas personas artistas, ¿no? Que decimos, pues hay que producir nuestro dinero, ¿no? O sea, o perseguir las convocatorias o producir nuestro dinero. Entonces, como que Julia también se produce muchos shows y las dos dijimos, güey, tú sabes producir, yo sé producir, hagamos algo en conjunto que nos permita, pues, juntarnos a todas, o sea, reunirnos, hacer un festival. Y empezamos ahí a buscarle. Estábamos en Guadalajara cuando lo estábamos hablando, estrechamos nuestra mano para decir, güey, lo vamos a hacer, pero chinga tu cola si no. ¿Cómo se hacen los juramentos valiosos? En un putero de señores. Ay, así no es cierto. Había señores ahí bailando table, así le pusimos el billete a un señor. No, nos estrechamos la mano y dijimos, vamos a hacerlo, y empezamos así a jugar con el nombre, el concepto, ya teníamos ahí contactos de diseñadoras y empezamos a armarlo como de la nada, como, esto está tomando forma, ok, y de pronto tomó pues una gran forma, o sea, sí fue como, la verdad es que yo creo que, si bien pues no necesariamente fue un Vive Latino, ¿no? Porque pues ya, o sea, como que sí sería hablar de una producción gigante, ¿no? Y que ese al final sí sería como el sueño, ¿no? Oye, un Vive Latino, o sea, a ese nivel, el Comedy Fan Fest, pero creo que sí necesitaríamos apoyo de marcas y de gobierno y de más personas para poder lograrlo, porque pues está un poco complejo. Pero la idea estuvo increíble, la experiencia estuvo maravillosa. Y bueno, yo creo que se puede repetir, o sea, es una idea que se puede repetir. Ahí tenemos el nombre, está registrado, está entonces todo ahí como en orden como para poder repetirlo, pero sí se necesita pues una plataforma más grande, ¿no? Así que si alguna plataforma está interesada en patrocinarnos, nosotros lo producimos y ustedes lo televisan y ganamos todas. Ya está puesto el deseo en el universo. Universo, escúchanos. Así, lo vamos a hacer posible, ¿no? Y bueno, por supuesto, también la idea de estar juntas en este espacio, Jay, es, pues estas palabras convocan, ¿no? O sea, yo estoy segura que las comediantes que nos están escuchando, muchas tenemos ese sueño, ¿no? De pisar super escenarios, pero por algo producido
haciendo por nosotras. Y entonces, obviamente, pues ese sueño se va a lograr. Yo digo, mira, empezamos por el Metropolitan y luego ya de ahí, pues el GNP, ¿por qué no? Auditorio Nacional, agárrate. Ahí vamos con todo. Y pues bueno, vámonos a un corte nuevamente y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues ya estamos de vuelta, amigas, amigues, amiguis, amigos, hablando de todos los retos y barreras, ¿no? De cómo esta escena de la stand-up en México puede ser un club con lista de invitados muy selecta, ¿no? Pero Jay es de las personas que no se quedó esperando la invitación y dijo, ¿saben qué? Yo me armo mi propio festival y ahí soporten, ¿no? Porque, pues sí, y mira que qué maravilloso festival. Yo recuerdo esas ediciones con mucho cariño, son de las cosas que me impulsan también a siempre hacer comunidad, porque sí fue muy mágico lo que se vivió, ¿no? Tanto afuera como público, como dentro después como comedianta. Y quiero así como aprovechar esta oportunidad de que estás aquí para pedirte un consejo, que es, ¿qué podemos hacer para impulsar más oportunidades para mujeres y disidencias en la escena? Ay, amigas, no quiero que se acabe este programa. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo creo que eso es muy valioso, el apoyo mutuo, ¿no? El reconocerse una misma y el reconocerse el trabajo en conjunto. Entonces, eso sería la respuesta. Trabájate primero tu terapia, una a una. Cada una necesita su trabajo personal, porque si no, pues estamos ahí de que, ay, me caga la otra y estamos ahí. O sea, y no es una cosa de mujeres, es una cosa de personas que no trabajan con sus emociones. No importa cuál sea tu genital, ni cuál sea tu preferencia sexual, ni nada. Entonces, una, trabajarse personalmente. Dos, eso te va a hacer querer abrirte con otras personas y encontrarte con mujeres como estas con las que estoy compartiendo hoy, que les agradezco mucho, que me conmueven, güey, me conmueven mucho, me conmueve que podamos reconocernos entre nosotras y que yo también las admiro, veo su trabajo, veo sus esfuerzos y por ejemplo, ¿no? Es un trabajo que también se reconoce, este podcast. Esta voz, este espacio que nos abre, ¿no? Para poder expresarnos, para si alguien nos está escuchando, si alguien quiere hacer un nuevo emprendimiento, si alguien quiere acercarse a la comedia, si alguien, no sé, como que, sí, o sea, nos faltaron chistes, perdón. Ay. Una disculpita. Pero nosotros la pasamos cabrón. Pero es que también, o sea, no, sin tragedia no hay comedia. Entonces, pues esta tragedia, aquí está la tragedia y luego con esto se hace la comedia. Pero pues también está bueno que se le eche un ojo desde lo crítico, desde lo difícil, desde lo pesado que ha sido, para podernos reconocer entre nosotras mismas, que no mames, la estamos soportando, cabrón, estas personas están soportando, y pues nada, esta carrera no es de velocidad, es de resistencia, y solo hidrátense, mastúrbense en el camino y compartan con las amigas porque eso es clave. Yo he visto carreras en donde varias comediantes dicen, ay, no, yo con los señoros, porque los señoros son los que me entienden y ¡pum! Mira, tarde que temprano, 1, 2 meses o 3 años después, no importa, han dicho, ay, es que estaba con los señoros y ya me di cuenta que me trataron mal, ya me di cuenta que me hacían de lado, ya me di cuenta que no se reían de mis chistes, que me anulaban, que me cosificaban, o sea, sí, júntate con mujeres, comparte esa experiencia y no importa en qué lugar estés, en qué gremio estés, comparte tus experiencias, ábrete sin juicio y pues nada, esto se construye jalándonos entre todas y no empujándonos ni tirándonos, sino al contrario, ¿no? Como alimentándonos y enriqueciéndonos y dándonos críticas constructivas, aceptándolas, porque también pues no hubiera pasado nada de esto si yo hubiera dicho todo lo que yo hago es perfecto y no hubiera tenido retroalimentaciones.
Entonces, abriéndonos a las críticas constructivas sobre todo de mujeres. Ay. Bueno, los hombres también opinan cosas, pero en este caso, ya que estamos hablando de nuestra, de las opresiones, ¿no? Que vivimos, que ellos no se dan cuenta necesariamente, pues sí. Y personas, sobre todo, acércate a personas que tienen conocimientos de género. O sea, sí opinan mucho, pero espérense a que les pidamos su opinión. Sí, sea hombre o sea mujer, acércate y o sea, hasta que tú le pidas la opinión, si esa persona tiene conocimientos de género, hasta que tú le pidas la opinión, te va a opinar. Sí, nada de mansplaining. Y me gustó mucho eso de no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de resiliencia, diría yo. Sí. Tendremos que ahí acomodarnos. Mamá, por fin soy maratonista. Sí, pues nos vamos ahí acomodando para poder resistir. Y también me gusta mucho eso de poder trabajarnos en lo personal para llegar a la comunidad. Hay que hacer comunidad, pero para poder sostenerla sí tenemos que llegar también nosotras bien y trabajarnos en lo individual, o sea, no esperar que la comunidad nos resuelva la vida, porque entonces se vuelve todo muy raro. Y ya para ir cerrando, cuéntanos, Yayaderit, ¿en qué andas ahorita? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde te puede encontrar el público? Una misión importante de este podcast es que todo México y el mundo se entere dónde están las mujeres en la comedia. Cuéntanos dónde te encontramos. Ay, sí, búsquenme, @soylayay, como soy la ley, pero con J, soy la J-E-Y. Ya les iba a dar mi teléfono. La dirección de tu casa. Estoy también en Bumble. A ver si le hacen match a muchas. Y bueno, sobre todo me encuentran en Instagram y en TikTok. Renunciar al Facebook porque ya es que es insostenible, güey, que Facebook, que LinkedIn, que Instagram, que YouTube, que TikTok, o sea, la verdad es que también una como artista es muy sensible y tantas plataformas abruman. Entonces, todos sus likes, concéntrenmelos en el Instagram y en el TikTok, se los agradeceré infinitamente. Doy talleres de comedia personalizados, o sea, como tallereos o sea, individuales. También estoy a punto de abrir un taller porque te digo que la vida se inventa, ¿no? Entonces este taller es para ayudarle a las personas a escribir cartas. Entonces hay gente que no sabe comunicar, o que le cuesta trabajo comunicarse, o que le cuesta trabajo procesar como sus emociones. No soy terapeuta, ayudo a poner las emociones en las palabras. No les voy a resolver su vida ni su mente, pero podemos poner todo eso en palabras, en cartas para ti, para alguien más, y bueno, me parece que puede estar interesante ese taller. Y tengo OnlyFans. Tengo OnlyFans porque también necesito buscar de dónde sacar dinero y estoy buscando proyecto. Si usted es un empresario y busca un story producer, escúcheme, aquí estoy. Si busca una estrella, su próxima actriz, una actriz de voz, aquí estoy. Todas las productoras pónganse las pilas, ya hablamos de toda la trayectoria de Jay y de lo que puede lograr, así que chavas que nos estén escuchando, Sí, que se acerquen, busquen. Y tengo shows los viernes. Estos, bueno, ya quedan poquitas funciones, solo abril. Entonces ya, se están acabando. Viernes de abril, 10:30 de la noche, Las Compas Trompas, compartido con mi comadre Coral Echeverría, que estuvo el episodio pasado. Y entonces, pues, increíble. Les queremos hacer reír. Tengo ahí varios shows también, pero pues síganme en las redes para que se puedan ir enterando. Y yo les quiero hacer reír. Muchas gracias a Yayaderit por estar esta noche, tarde, día en Juntas Comedia. Nunca sabrán en qué momento estamos grabando, así de misteriosas somos. Claro que sí. Y como saben, tenemos la costumbre de tener el mantra de la semana, que no siempre tiene que dar risa, pongan atención. Es una reflexión que sembramos para llevarnos en la semana esta intención, y este capítulo Antonieta nos va a contar el mantra de la semana. Ay, sí, oye, esta semana, y también aprovechando lo que platicamos hoy con Jay, nuestro mantra es menos chistes sobre mujeres, más mujeres en el escenario. Menos chistes sobre mujeres, más mujeres en el escenario. Me encanta. Lo dejamos ahí para la reflexión. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde en cimac.org, en Spotify, en SoundCloud como Cimac Radio. Síganos en juntas.comedia y pues, gracias. A ustedes, gracias, los amo. Amor. Cimac Radio presentó. Juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas
reinventando el humor, juntas cambiando nuestro mundo, una risa a la vez, juntas en la comedia.